Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Eduardo Rodríguez López. El día de hoy estaremos hablando sobre los tratamientos térmicos. Para empezar, ¿qué es un tratamiento térmico? Se hace referencia a las operaciones que se realizan en el acero y en el metal con la intención de calentar o enfriarlo en condiciones totalmente bajo control para lograr mejorar sus propiedades. Para empezar, el primer tratamiento que vamos a hablar va a ser el tratamiento sobre el recocido, que es un tratamiento térmico mediante el cual se persigue que el material tratado pierda dureza y asimismo genere flexibilidad y elimine la tensión creada en el metal durante el temple. Esta transformación se aplica sobre todo para facilitar el mecanismo mantenga una estabilidad dimensional y se produzca una mejora de sus propiedades mecánicas y eléctricas. El temple consiste en la modificación del acero a través de calentamientos a temperaturas elevadas, generalmente entre los 750 o 1300 centígrados, para mantenerlos en este estado, posteriormente enfriándolos de manera constante y controlada a una temperatura menor a la del inicio. Con ese proceso del temple se puede llegar a obtener las siguientes características en el acero: buena resistencia al desgaste, alta dureza, mejor la deductibilidad, resistencia a la tensión. El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente después de un proceso de templado neutro, doble carburación o en la atmósfera, carbonización o templa por inducción, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada. Sus beneficios son la dureza máxima de un grado de acero obtenido mediante el temple, proporcionalmente una solidez limitada. El revenido se utiliza dividido en tres grupos principalmente: el revenido a baja temperatura de 160 a 300 grados, el revenido de acero para muelles de 300 a 500 grados y el revenido de alta temperatura de 500 o superior grados. El tratamiento térmico normalizado ayuda a eliminar las impurezas y a mejorar la dictibilidad y tenacidad. El material se calienta a temperaturas entre 750 y 900 grados. El calor exacto aplicado para el tratamiento varía y se determina en función de las cantidades de contenido de carbono del material. Dependiendo de las propiedades mecánicas requeridas, el normalizado puede ser sustituido por endurecimiento convencional cuando el tamaño o la forma de la pieza durante el enfriamiento del líquido puede provocar grietas, distorsionar o cambiar dimensiones excesivas. Por lo tanto, las piezas con formas complejas o los cambios bruscos en la sección pueden normalizarse y templarse siempre en las proporciones obtenidas sean aceptables. La nituración es un proceso de determinación de piezas que se basa en la formación de una solución sólida de nitrógeno y nitros en la capa superficie de la pieza de acero. Los nitrosos son extremadamente duros, por lo que confieren mucha dureza a la capa superficie de la pieza. El proceso de la nituración se produce a temperaturas relativamente bajas de 500 a 600 grados y un medio amoniacal que, al descomponerse, desprende nitrógeno, elementos capaces de reaccionar con el metal. La dureza de la capa superficial tratada por nituración es aproximadamente 10 veces mayor que la cementación, necesitando uno de 20 a 50 horas para alcanzar una profundidad de 0.2 o 0.4 milímetros. Por otra parte, en la nituración existe el uso de acero especial aleado, debido a que solamente cuando se forman nitros de cromo, noblienses, aluminios, etc., esta operación da buenos resultados. La dureza de la capa superficial es natural, es decir, se obtiene sin temple, por lo tanto sirve para el trabajo o temperaturas relativamente altas. La cementación es un tratamiento termoquímico que consiste en carburar una capa superficial de una pieza de acero, rodeándola de un producto de carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante difusión, modificando su composición, impregnando la superficie y sometiéndola a continuación a un tratamiento térmico. Un temple y una revenida
quedando la pieza con una buena tenacidad en el núcleo y con mucha dureza superficial. El objetivo de la cementación es que el templado del acero proporciona dureza a la pieza, pero también fragilidad. Por el contrario, si no se templa, el material no tendrá la dureza suficiente y se desgastará. Para conservar las mejores cualidades de los dos casos, se utiliza la cimentación, que endurece la superficie de la pieza sin modificación del núcleo, dando lugar así a una pieza formada por dos materiales, la de un núcleo del acero con baja índice de carbono, tenacia y resistencia a la fatiga, y la parte de la superficie de acero con mayor concentración de carbono, más dura, resistente al desgaste y la deformación, siendo toda ella una única pieza compacta. La sulfinización es endurecer los materiales para mejorar la resistencia a la abrigación y al desgaste. La sulfinización es un proceso termoquímico que proporciona propiedades superficiales de presión extrema y mayor resistencia al desgaste, en comparación por la cementación. Implica saturar la superficie del material con azufre, carbono y nitrógeno mientras se aplica calor.